Bueno, bienvenido a Pilo por primera vez. Escuchame, ¿estás nervioso? Te vamos a hacer un test de mentiras. Aclaremos, Pilo, ya me lo hicieron, estuve muy nervioso, espero que les guste porque la verdad es una locura. Onda, te aprieta todo el cuerpo, sentís que moves un dedito y estás mintiendo, entonces tu cabeza empieza a tirarte, no muevas el dedito, no hagas esto, no hagas lo otro y te preocupas de todas las cosas, en lugar de concentrarte en la pregunta que es el objetivo principal. Son increíbles estos videos, deberían hacerlo con mucho más, está buenísimo, prepárense y sí, estaba bastante nervioso. ¿Usted se llama Martín? Sí. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? No. ¿Alguna persona que lo conozca diría que usted es un mentiroso? Sí. ¿Se está usted hablando con más de 5 chicas? Sí. ¿Ha stalkeado a algún seguidor alguna vez? Sí. ¿Manda usted muchos nudes? Sí. ¿Ha falseado usted alguna de sus reacciones? No. ¿Alguna vez utilizó a la Coscu Army a su favor? Sí. Si Frank Castor lo busca, ¿se amigaría con él? No. ¿Se ve a usted en la pileta estando con más personas? No. ¿Participaría usted en una película porno? Sí. ¿Alguna vez cagó usted a un streamer? No. ¿Banca usted a One Direction solo por el levante que le consigue? No. ¿Cree usted que tiene el pene grande? Sí. Vamos. ¿Cómo pensás que te fue? Pienso que me fue bien, no soy una persona mentirosa. Te pregunté si usted se llama Martín, obviamente dijiste que sí, es una verdad. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? Dijiste que no y es una mentira. Es una mentira. Me pareció que es una mentira. Es comparativa igual, esto ya pasó, le pasó a todos. Sí, yo le agarraba ahí a mi viejo cuando estaba en las malas y él estaba en el laburo, pero nunca fue robo porque él me lo hubiera dado. ¿Alguna persona que lo conozca diría que usted es mentiroso? Sí, lamentablemente tuve que decir que sí, porque me conocen tantas personas que alguna debe decir eso. Dijiste que sí, es una verdad, y hubo una reacción de que pensaste en alguien o algo. Sí, pensé en, ya sabemos quién, que por ahí es una de las personas que más me conoce y que debe pensar. No es fuiste mentiroso con personas, que yo hubiera dicho que no, que creo que me hubiera saltado que no. Pero bueno, obviamente cuando la pregunta es, ¿alguna persona te considera mentiroso? Y sí, por ahí alguna persona, no sé, de la pizza le dije, che, tomá, 10 pesos de propina, no tengo más. Este es un mentiroso, no tenés más, hijo de puta. ¿Se está usted hablando con más de 5 chicas? Dijiste que sí, es una verdad. Sí, cualquier persona habla con más de 5 chicas, creo, ¿no? Ella me dice que tendría que haber preguntado 10 o 15. Yo creo que debo hablar con 100 pibes y con 20 pibas fácil. Ahora, por ahí solo 5 son amigas. Las otras 15 son personas que estoy charlando para romper los huevos, para conocer, porque si no, no hablo con nadie. Tampoco me empieza a decirlo, creo que todo el mundo sabe. ¿Has stalkeado a algún seguidor alguna vez? Dijiste que sí, es una verdad. ¿Quién dice que no? ¿Manda usted muchos nudes? Dije que sí. Es una verdad y hubo mucha emoción. Ah, también mucha Hubo emoción. emoción, como que es algo que o te gusta, decilo vos. Sí, es una cuestión de seguridad de mí mismo, de mostrarme. Igual que eso también la quería profundizar porque comparado con lo que mandaba cuando no era conocido, por ejemplo, no hay chance. Con cualquier persona que hablara y se daba el momento en el cual había intimidad, o sea, yo vivía en La Plata, casi todos eran de capital, era aguantar hasta el fin de semana que por ahí viajaba con suerte, en nubes, a pleno. Si hubiera podido, hubiera dicho, más o menos. ¿Ha falseado usted alguna de sus reacciones? Dijiste que no, salió una mentira. La verdad no No lo sabes. puedo haber falseado, pero está bueno que me lo digan, porque que yo sepa, siempre fueron orgánicas todas, no. Falseado se me hace como exagerar las demás, como que salió mentira, voy a perder el laburo. ¿Alguna vez utilizó a la Coscu Army a su favor? Dijiste que sí, y es una verdad. ¿Se acordó de algo en particular? Es que la cuestión de todo, la cosa soy yo, ¿cómo no lo voy a usar a mi beneficio? Al beneficio mío y al beneficio de la comunidad. O sea, creo que es recíproco, lo que yo me da a mí todo lo que tengo. La casa esta donde estamos filmando, y gracias a la Coscu Army, entonces son mi beneficio. Che, ojo con cortar todo, que me vas a... Yo viste que me excedo la banda, no me matés. Vos confiá. Si Frank Castor te busca, ¿te amigarías con él? Dijiste que no y salió una verdad total, gigante.
ahí pantallita negra en sepia. Es así, es obvio que no, pero es que sea verdad absoluta justo esa y no la de que me bajeo mucho, por ejemplo, me llama un poco la atención porque las dos son verdades absolutas, ¿no? Verdad total, y creo que la única que pusiste es verdad total. Me viste, yo me fui afuera, no me metí en estos resultados. Claro, me da miedo que digas, bueno, verdad total, acá garpa. No, título, terminaré con Fracaster, no, verdad total. ¿Se meó usted en la pileta estando con más personas? Aclaremos que esta era como la capciosa y lo voy a decir. Me meé más de 5 veces con mis amigos en la pileta, pero queríamos probar el editor y dije que no. Dijiste que no, salió mentira. ¿Absoluta? ¿Total? Salió mentira. Y yo hice natación en la colonia, yo no me iba al baño y mojaba todo el pasillito. Estaba ahí, me daba ahí. No te creías esa de que se pintaba la pileta y... No, no a palo, pero lo del calorcito, cuando sale, es tan diferente la temperatura que si le roza a alguien esta corriente calurosa. ¿Participaría usted en una película porno? Dijiste que sí, y salió mentira. Porque solo participaría si tengo una máscara. Yo me considero bueno. Aprendí mucho del porno, entonces como que siento que podría, pero psicológicamente no estoy preparado para... Y tampoco quiero que se vea mi cara en una película porno. ¿Alguna vez usted cagó a un streamer? Dijiste que no, ¿qué pensás que salió? Sí, debería haber salido que no, pero cagar también es muy subjetivo. ¿Verdad? Y una se me tenía que dar. Vieron que no soy un hijo de puta. Yo vengo desde abajo cuando no había nadie, y a mí los únicos que me cagaron eran todas personas que no tenían nada que ver con el ambiente de streamer. Ningún streamer se cagó en mí. Eran todos managers, todos empresarios. Siempre que pueda seguir con esa línea y tratar de ayudar a todos los streamers, lo voy a hacer para que no tengan que pasar nada de lo que pasé yo. No me hace más que nadie cagar a alguien. ¿Bancás a One Direction solo por el levante que te consigue? Pará. Si esto sale mentira, a David lo peleo. De una. Porque no hay chance, a ver. Dijiste que no y salió verdad. Vamos, carajo. Cuando me hiciste la pregunta me llamó la atención porque esta, te quiero contar, que era una de las preguntas como más que él dijo, no, acá lo mato, no sé qué. Yo amo One Direction, me parece terrible banda, la analizo musicalmente de todos los lados que puedo y me cierra para todos lados. Y aún así, una de las cosas que menos me dio es Levante. La gente que escuchaba One Direction es de otra generación, son todos mucho más chicos. Literalmente la gente que escuchaba One Direction, cuando yo lo escuchaba, tiene toda 17, 18, 19 ahora. El rango de edad es mucho más bajo al mío. Entonces no me sirve tampoco caretear que escucho One Direction, al contrario, me juega en contra. Llegó la más polémica. Esa mentí como loco. ¿Cree usted que tiene el pene grande? Dijiste que sí Y sale que sí. y salió mentira. ¡Nah! Te lo juro que salió ¡No! mentira. ¡A pedazo! Tenemos que miro mucho porno y como que el estándar es como demasiado más. Encima no salió mentira, salió mentirita. ¿Literal? ¿Es como una nueva mentirita? Ah, la querías minimizar también. Si uno dice, mando muchos nudes, y la pregunta es, ¿sentís que tenés la chota grande? Es un poco contradictorio. Me gusta el chamullo, pero vas en contra del polígrafo y el polígrafo es lo que manda, así que... Y pero, porque esa es la pregunta que para que pone medio nervioso. El que tiene dudas, se puede sacar las dudas, nada, hablan privado cualquier cosa, vea. Y bueno, esto es una sección nueva porque a mí se me canta y porque yo estoy loco. Quiero nominar a que hagan esta locura, porque a mí me voló la cabeza. Quiero nominar primero a Bizarrap, yo estaba en el stream con él cuando me lo propusieron, le dije, amigo, me van a hacer esto, buenísimo, me dijo, así que no la puedo poder caretear, a vale que se anime. Y el otro ni siquiera lo pensé, pero voy a nominar a un streamer y a un músico más. Músico, quiero nominar a Duki. Fuerte. Como la última vez nominé a Kea, esta vez a Duki. Y streamer, quiero nominar a Pipiano. Y si quieren, que ya que estamos, esta es una cosa que nombras a uno y tenés que meter al otro porque se te pone celoso. Voy a nominar a Pipiano y a Juaco. Dos músicos, dos streamers. Pipe, Juaco, Bizarrap, Duki. Anímense, no lo van a poder creer. Lo van a agradecer. Y cualquier cosa, si son muy mentirosos, hablan con la producción después.